recibiendo en este caso a la señora Andrea Paola Ruiz, quien nos va a hablar sobre el principio de probidad y transparencia en la función pública. Muy bienvenida, tiene la palabra. Bueno, primero quiero comenzar dándole las gracias. Creo que es una tremenda oportunidad poder estar acá con ustedes y es motivo de orgullo para mí participar y poder aportar con la experiencia que he alcanzado en este tiempo para la redacción de esta nueva Constitución. Espero que sea un aporte en mi propuesta. Comentarles que esta propuesta nace del trabajo, de la experiencia de muchos años como académica en distintas universidades y también en la instalación del principio de transparencia y el Consejo de Transparencia con todos los desafíos que eso implicó. Quiero también aprovechar de agradecer los aportes que mis estudiantes y que también mis colegas como Matías Salazar, Enrique Rajevich, que estoy segura que alguna vez lo han escuchado, ¿verdad?, me han ayudado en esto. Y quiero ir súper rápido para no perder mi tiempo y plantearles este tema, ¿no?, que es la transparencia y la probidad en la función pública para la nueva Constitución. Voy a ver si es que logro avanzar. Ahí está. Sin duda, para poder tener un sistema regulatorio eficaz de la probidad y transparencia, a mi juicio debiesen en la Constitución consagrarse 3 elementos básicos. Una consagración constitucional de ambos principios, entregándole al legislador su desarrollo y fortalecimiento, la existencia de órganos garantes, autónomos y constitucionales con competencias en todos los espacios de la función pública y el reconocimiento de derechos de las personas para exigir su cumplimiento mediante una tutela efectiva. Esos son los 3 aspectos que van a guiar esta presentación. Voy a ver si es que logro avanzar. Ahí está. En cuanto a la necesaria consagración constitucional de los principios de probidad y transparencia, ahí creo que ahí está. Esto no está funcionando del todo bien. Ahí está. Destacar en el artículo 10 del anteproyecto la consagración expresa de ambos principios y la consagración conjunta. Consagración expresa porque el texto constitucional está llamado a resolver los problemas que hemos enfrentado desde el año 2005. A veces el Tribunal Constitucional ha desconocido que exista un principio de transparencia y también, en el fondo, la consagración conjunta da un mensaje a todos los órganos del Estado para entender que tanto la transparencia como la probidad son 2 principios que deben construirse en favor de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. Por tanto, es muy importante que estén establecidos de forma expresa y de forma conjunta, lo que hoy día no acontece en nuestro texto constitucional porque reconoce de manera muy fuerte el principio de probidad y deja una idea, ¿verdad?, respecto del principio de transparencia. Algunas recomendaciones que voy a desarrollar a posteriori dicen relación con los verbos rectores, con los objetos obligados, con la prevención, persecución y sanción de la corrupción y con el principio de transparencia en este artículo 10. En primer lugar, respecto de los verbos rectores, nuestro actual texto constitucional dice o se refiere a dar estricto cumplimiento al principio, es decir, a dar cumplimiento al principio de probidad, y creemos en este punto que lo que hace el anteproyecto es darle fuerza, al agregar la palabra estricto cumplimiento, pero además en este punto yo creo que es muy importante que incorporemos la palabra promover. Como ven ustedes, son propuestas que no tratan de modificar completamente el texto, pero sí de incorporar algunas ideas que le dan más fuerza. ¿Y por qué es relevante promover estos principios? Porque no tan solo tienen que ser entendidos como una carga, como una obligación normativa, sino que también tienen que ser animados, tienen que ser favorecidos, tienen que ser fortalecidos por todo aquel que realice una función pública. En segundo lugar, respecto de los sujetos obligados, la propuesta es tener una fórmula amplia que atienda a la función más que a la estructura formal del órgano respectivo. ¿Esto por qué? Porque hay espacios de la función pública que no se deben escapar del necesario control de los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Y por eso yo creo que es relevante eliminar, por ejemplo, la expresión a sus titulares, dejando la idea de que el ejercicio de las funciones públicas obliga a dar estricto cumplimiento y promover el principio de probidad y transparencia. Es decir, centrémonos en la función para que no existan espacios como
Por ejemplo, lo que nos pasa con las corporaciones municipales o argumentos que dicen, mire, ¿sabe qué? Si no soy un órgano público, si no soy un titular de ese órgano público, no tengo que cumplir con los deberes de transparencia, y nos hemos dado cuenta por los casos que hemos enfrentado de esta importancia. En tercer lugar, la necesidad de prevenir, perseguir y sancionar la corrupción. El texto nos habla de la relevancia de erradicar, ¿verdad?, la corrupción. Sin embargo, en general en los textos internacionales se utilizan estos tres conceptos que parecen tan relevantes, ¿no?, mediante la prevención, la persecución y la sanción. ¿Y por qué creo que es relevante hacer énfasis en la prevención? Porque es el punto más relevante de esta política pública. Prevenir nos ayuda a evitar las consecuencias nefastas que tiene la corrupción en el ordenamiento institucional y en los efectos de desconfianza ante las instituciones públicas. Por lo tanto, mi sugerencia, al menos es que quede la palabra prevención, y evidentemente frente a un acto de corrupción tenemos que instar a la persecución y, por supuesto, que además a la sanción efectiva de los involucrados. En cuarto lugar, una alusión general al principio de transparencia en este punto creo que es suficiente. En los fundamentos del orden constitucional no parece necesario seguir lo que ha hecho el artículo 8º actual, en el sentido de que define a priori lo que se debe entender por información pública, restringiéndolos a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, y luego establece las causales de secreto y reserva. Esto más bien es propio del establecimiento del derecho de acceso a la información, y por tanto aquí, como están hablando de los principios, pues lo más lógico es mantener esa misma idea. Quinto, consagración constitucional de los órganos garantes autónomos. La verdad es que en esto de los principios de transparencia, probidad, rendición de cuentas, es muy recomendable que nosotros le entreguemos esta función a órganos especializados, y que esos órganos especializados alcancen con su competencia a todos los entes que ejercen función pública. No solo algunos. No podemos seguir teniendo un sistema fragmentario de control externo de la transparencia y también de la probidad, ¿ok? Por tanto, entonces, junto con reconocer los principios, reconocer órganos autónomos constitucionales. En sexto lugar, ya nos vamos a referir a la necesaria consagración constitucional de ciertos derechos de las personas para exigir el cumplimiento de estos principios. El texto constitucional propuesto del anteproyecto consagra el derecho de acceso a la información, ya lo consagra, y por eso es un avance, me parece muy bien. Es necesario que esté establecido en el texto constitucional como un derecho fundamental. Así lo fijó y lo exigió el fallo Clos-Reyes respecto del Estado de Chile, cuando nos condena por desconocer el derecho de acceso a la información. No obstante lo cual, creemos que debiésemos hacer algunas precisiones en este texto. Primero, eliminar la expresión que solo limita el derecho de acceder, buscar y solicitar información a los órganos del Estado, sino que permitir que sea la ley la que abra a otros órganos también. Por mucho tiempo se discutió si las corporaciones municipales, como tienen esta estructura privada, pueden estar sometidos al principio de transparencia o no. Pues pareciera, y al derecho de acceso. Pareciera que hoy día ya hemos madurado como sociedad y hemos decantado en la idea de que esto sea así. Además, que sea una ley de quórum calificado la que establezca estas causales de secreto de reserva, es decir, cuando voy a poner una excepción al acceso a la información, que sea una ley de quórum calificado la que la consagra. ¿Para qué? Para que tenga un quórum especial cuando yo defina desconocer o fijar excepciones al derecho de acceso a la información. En cuanto a las causales, no creo que sea necesario innovar. Creo que el texto del artículo 8º vigente y el que está propuesto también abarca debidamente las causales. Y en cuanto a dónde debe estar la regulación del órgano autónomo, la verdad es que a mí me parece más propio que esté en el artículo del principio de transparencia que aquí en el artículo 16, pero eso ya es una cuestión de gusto y de estructura de la Constitución. Y por último, y yo creo que en esto sí que
que hay una preocupación especial. Nosotros decíamos, bueno, vamos a fortalecer el principio de transparencia y vamos a reconocer el derecho de acceso a la información. ¿Cómo hacemos para fortalecer el principio de probidad e invitar a la sociedad a que trabaje o que desarrolle un adecuado control social y participe en la esfera democrática? Y en esto yo creo que es muy relevante poder reconocer un nuevo derecho a denunciar faltas a la probidad, a la corrupción y a obtener la debida protección del denunciante. Es trágico ver a personas que, haciendo uso de su derecho a denunciar actos de corrupción, son perseguidas y luego tienen que asumir los efectos que esa acción ha generado en su persona. Por tanto, no sé dónde, lo estuve mirando en el texto constitucional, creo que ese es un tema que a ustedes les debiese responder mejor, ver cuál es la mejor arquitectura del texto constitucional, pero mi idea es que se establezca expresamente que toda persona tiene derecho a denunciar faltas a la probidad y hechos de corrupción y a obtener la debida protección en su calidad de denunciante. Con esto creo que cumplí con el tiempo que me dieron. Quiero agradecerles nuevamente la oportunidad y disponible para responder sus preguntas si es necesario profundizar en alguno de estos aspectos que hemos considerado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Andrea.